Trabajo como guardia de seguridad para un pequeño almacén en mi ciudad. Era un trabajo nocturno, lo cual no era ideal, pero pagaba muy bien en comparación con otros trabajos similares. Aunque el almacén en sí no era demasiado grande o impresionante, la empresa propietaria vendía artículos tecnológicos caros, así que supongo que era necesario tener el edificio bajo vigilancia. 24/7 partes a mi trabajo no era más que vigilar las cámaras, caminar y, muy raramente, rellenar informes. Esa noche llovía mucho con truenos ocasionales. Honestamente, aunque el ambiente era un poco espeluznante, eran noches como estas en las que me sentía más relajado sabiendo que nadie saldría. Entré y hablé con los trabajadores del turno de cierre mientras se iban, teniendo el almacén para mí solo desde las 10 a 3, las 0 de la tarde hasta las 6 de la mañana normalmente. El edificio estaba realmente tranquilo, con solo un poco de crujidos, pero con la lluvia golpeando el techo. Era casi imposible escuchar cualquier otra cosa. Unas 2 horas después, me tomé un descanso de mirar las imágenes de la cámara, y me levanté para caminar por el edificio, para una revisión de seguridad típica. Fui hasta el otro extremo donde estaba la mayor parte de la sección de almacenamiento del almacén, y luego comencé a caminar hacia el otro extremo, pero un suave pitido comenzó a resonar por el pasillo. Era una alerta que venía de la sala de seguridad. Caminé rápidamente y la revisé, viendo que era un sensor de pestillo en la puerta trasera, lo que significaba que alguien había intentado abrirla. Abrí la transmisión en vivo de la cámara que cubría esa puerta, pero no había nadie. Después de un minuto fui yo mismo a la puerta trasera para echar un vistazo, pensando que tal vez el sensor estaba defectuoso o que la lluvia había estropeado algo. Desactivé la alarma y abrí la puerta, luego miré alrededor, sin ver nada más que un callejón vacío detrás del almacén. Nada fuera de lo común. La puerta en sí se veía bien, aunque no era un experto en ella, pero la probé y nunca falló ni dejó de detectar el pestillo. Miré alrededor una vez más antes de cerrarla y asegurarla. Desafortunadamente, a pesar de no ver a nadie ni nada, todavía tenía que presentar un informe completo sobre el incidente, debido a que la alarma apareció en el sistema. Así que volví a la oficina de seguridad y comencé a rellenar el papeleo. Solo unos minutos después, un golpe resonó por todo el edificio. Salté y miré por el pasillo, sin estar seguro de dónde venía exactamente el sonido o qué era. Salí de la habitación y me quedé en el pasillo, escuchando cualquier otro sonido, pero no escuché nada más aparte de la lluvia golpeando el techo. Caminé con cautela por el edificio, mirando los estantes en busca de cajas caídas o daños notables, pero a medida que me acercaba a la parte delantera del edificio, el sonido de la lluvia comenzó a hacerse más fuerte. Doblé la esquina y me detuve en el lugar mientras miraba por el almacén. La puerta principal estaba abierta de par en par, y en el suelo pude ver el reflejo de charcos de agua, probablemente de alguien que había entrado en el edificio. Corrí de regreso y me encerré dentro de la habitación, presionando el botón de emergencia para contactar a la policía inmediatamente. Mientras esperaba, escuché algunos golpes desde el interior del edificio, y luego se mantuvo en silencio hasta que llegó la policía. Esperé junto a la entrada y le di un informe a uno de los oficiales, mientras otros 2 registraban el almacén. Un minuto después, regresaron al frente con el hombre esposado. Dijeron que estaba escondido detrás de unas cajas en el área de almacenamiento, con un martillo en sus manos, y mientras pasaba, me lanzó una mirada fría que me aterrorizó. Después de unos días, la policía informó que el tipo parecía haber estado bajo la alta influencia de varias drogas y no dio ninguna razón para sus acciones. No está claro qué pretendía hacer, pero se estaba escondiendo con un martillo en sus manos después de haber forzado la entrada. Y con él tan intoxicado, simplemente no se puede decir lo que podría haber hecho. Por suerte, todavía está tras las rejas y ya no trabajo de noche en un almacén espeluznante. Pero esa noche todavía me produce una sensación horrible, especialmente en las noches lluviosas cuando no puedo ver ni oír mi alrededor. Era una noche de fin de semana, y mis padres estaban fuera de la ciudad por unos días, así que invité a mi amigo Matthew a una pijamada. Ambos teníamos 14 años, así que tener una pijamada sin padres cerca era demasiado bueno para dejarlo pasar. Matthew llegó a las 8, cruzando la calle a través de una tormenta que había comenzado más temprano ese día. Cuando dejé entrar a Matthew estaba empapado. No creo que ninguno de nosotros se diera cuenta de que estaba lloviendo tan fuerte. Rápidamente se cambió a ropa seca, y luego inmediatamente encendimos la Xbox. Jugamos un montón de juegos diferentes durante las siguientes 5 horas, sin planes de parar pronto. Incluso estábamos hablando de pasar la noche en vela y jugar hasta la mañana, pero mientras jugábamos uno de nuestros juegos, de repente escuchamos un golpe en la puerta trasera, un golpe fuerte, como si alguien estuviera golpeando la puerta. Matthew y yo nos miramos, mostrando que ninguno de los dos sabía quién era o por qué alguien estaría en la puerta trasera. Ambos nos quedamos en la sala de estar y no nos movimos,
no queriendo que quienquiera que estuviera fuera allí nos viera. Un hombre pidió ayuda siendo ahogado por la lluvia. Ambos éramos demasiado escépticos y asustados para siquiera dejar que el hombre nos viera. Pero también estábamos nerviosos de llamar a la policía sin saber quién era o por qué estaban allí. Creo que por alguna razón pensamos que nos meteríamos en un gran problema si llamábamos a la policía y resultaba no ser nada. Acordamos que uno de nosotros debería ir por la cocina y mirar para ver quién era. Nuestra cocina estaba en el lado izquierdo de la casa y la puerta trasera estaba en el medio, así que el plan era mirarlos sin ser vistos. Me sacrifiqué por el equipo y me acerqué sigilosamente, asomando solo mi cabeza por detrás de la pared y mirando hacia la puerta. El golpe de repente se detuvo y dejaron de pedir ayuda. Estaba neblinoso, oscuro y lluvioso afuera, pero a través de eso pude distinguir la silueta de una figura grande. Estaba justo al lado de la puerta, pero aún así no pude distinguir ninguna característica o incluso saber en qué dirección estaba mirando. Volví con Matthew y le conté lo que vi. Aunque durante nuestra conversación nos dimos cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que habíamos escuchado algo. Fui a la cocina y revisé de nuevo, pero esta vez no había nadie. Escuchamos cualquier señal de él durante los siguientes 10 minutos, pero finalmente volvimos a jugar. Creo que asumimos que fue un error o algo así. Realmente no lo sé, pero de nuevo. Éramos bastante jóvenes y estábamos nerviosos de llamar a la policía por algo de lo que no estábamos seguros. Jugamos durante 15 minutos más, pero ya no era tan divertido como antes, así que pensamos que lo mejor era terminar la noche y simplemente ver la televisión antes de acostarnos. Me levanté y me di la vuelta para coger el mando a distancia y fui sorprendido por un par de ojos penetrantes que me miraban a través de la ventana. Su cara estaba casi pegada al cristal, con la lluvia cayendo sobre su largo pelo y sus ojos estaban muy abiertos, como si estuviera loco. Estaba en estado de shock, pero Matthew también debió haberse dado la vuelta porque gritó y comenzó a correr hacia el otro lado de la casa. Yo lo seguí. Ambos escuchamos algunos golpes junto a la ventana, como si estuviera tratando de abrirla o algo, pero luego se quedó en silencio. Matthew llamó a sus padres, quienes llamaron a la policía por nosotros, pero para entonces todo había terminado. Sin embargo, los oficiales encontraron algunas huellas de zapatos embarradas fuera de la casa, lo que hizo que Matthew y yo nos sintiéramos mejor sabiendo que nos creían, pero ambos seguíamos aterrorizados. Quienquiera que fuera ese hombre podría haber estado parado fuera de esa ventana mirándonos y observándonos durante casi 30 minutos. Todavía me da escalofrío solo pensarlo. El hombre nunca fue identificado, pero nunca volvió a pasar. Lo que habría pasado si hubiéramos intentado ayudarlo es poco probable que hubiera sido bueno. Solo espero que nadie más caiga en su trampa o cometa los mismos errores que cometimos y que podrían habernos costado la vida. Durante 8 meses el año pasado, viví en mi autocaravana y viajé por todo el continente. Esto sucedió en el primer mes de mi viaje. Estaba acampando justo fuera de Alaska, en la frontera de Yukon, en un bosque a 1 milla de la carretera principal. Era verano, así que la mayor parte de la nieve se había ido y las vistas eran increíbles. En ese momento, llevaba allí aproximadamente 1 semana y hubo varios días seguidos de lluvia intermitente. Mi autocaravana estaba aparcada en un claro rodeado de árboles, pero sin que la cubrieran de la lluvia. Así que pasé la mayoría de esos días dentro. Leía y miraba por las ventanas o simplemente escuchaba música y pensaba, era un lugar realmente relajante para estar. Pero uno de esos días, mientras cocinaba el almuerzo, escuché un sonido de arrastre a través de la lluvia. Dejé lo que estaba haciendo y escuché, pensando que podría ser un oso que había olido la comida que estaba cocinando. Sin embargo, a medida que el sonido se acercaba, se volvió más claramente pasos. Se acercaron mucho, poniéndome nerviosa para descorrer las cortinas y mirar, pero justo cuando estaban a unos pocos pies, se dieron la vuelta y se alejaron. Después de un segundo, me asomé por las cortinas, viendo la espalda de un hombre que se alejaba hacia el bosque. No vi mucho de él, obviamente, con la lluvia obstruyendo mi vista, pero pude darme cuenta de que no vivía allí, o al menos no sin una furgoneta o una autocaravana. No tenía mochila ni nada por el estilo que demostrara que estaba acampando o haciendo senderismo en algún lugar. ¿Por qué estaba allí, básicamente en medio de la nada, al lado de una carretera? Era preocupante, a menos que de alguna manera fuera solo una coincidencia que se topara conmigo. Revisé varias veces durante el resto del día, pero no vi nada más preocupante. A medida que avanzaba la noche, la lluvia se intensificó y también comenzaron a caer algunos relámpagos. Preparé la autocaravana para asegurarme de que estuviera todo sellado. Era mi primera vez bajo una lluvia tan intensa, sin estar aparcada en un lugar normal, así que estaba un poco preocupada. Me quedé despierta más tarde de lo habitual para asegurarme de que todo aguantara bien. Y unas horas después de la noche escuché pasos que se acercaban de nuevo. Con la lluvia, solo los escuché una vez que ya estaban muy cerca. Llegaron hasta la puerta y luego los pasos se detuvieron.
Esperé, mirando la puerta durante varios minutos, pero no hubo más sonidos. Me acerqué lentamente a la puerta, mirando a través de la cortina. No había nadie. Miré hacia los árboles, e incluso revisé las otras ventanas, pero era casi como si lo hubiera imaginado, y después de quedarme despierta, una hora más, asumí que eso era lo que tenía que ser. Dom, tratando de mantener mi mente despejada de lo que fuera aquello. Por la mañana, me levanté e hice mi rutina matutina normal. La lluvia era mucho más lenta ahora, dándome la oportunidad de salir y mirar alrededor. Pero cuando abrí la puerta, noté algo extraño. Huellas justo donde pensé que había escuchado los pasos anoche. Sabiendo que no lo había imaginado, sentí que mi cara se ponía blanca. Miré junto a las huellas y vi hierba aplastada que iba justo debajo de la cama de la autocaravana. Cerré la puerta de golpe y agarré mis llaves, sin siquiera preparar la cabina antes de alejarme conduciendo. En el espejo lateral mientras salía, vi una figura tendida en la hierba justo donde estaba aparcada mi autocaravana. Me fui y seguí conduciendo lejos de allí. Cómo me encontraron y qué planeaban hacer es algo de lo que no estoy segura. Si tuviera que adivinar, creo que deben haberme seguido hasta aquí desde la carretera y probablemente me estuvieron acechando durante toda la semana que estuve allí. Tuve mucha suerte, sin embargo, porque si algo hubiera pasado allí, me habría asegurado de que nunca me encontraran.